Estoy hoy en entrevista con el embajador Carlos Almada. Fue embajador nuestro en distintos lugares, Portugal, Japón, por eso el título que no se les quita, ¿verdad? Bueno, yo considero que soy ex embajador. Fui embajador honrosamente. Carlos, no estás aquí en calidad de embajador ni ex embajador, sino de autor de un libro que desde que llegó a casa me llamó muchísimo la atención. Y es este samurái en épocas de la Revolución que presuntamente le salvó la vida a Madero, Francisco Madero, Horiguchi Kumaichi. Sí. Yo quiero decir que no tenía ninguna noticia, mi ignorancia es completa hasta antes de la llegada de tu libro. Te pregunto cómo diste tú con este personaje y ahorita hablamos del libro. Es totalmente normal, Ricardo. Yo tampoco sabía nada de él hasta la primavera de 2015. Efectivamente, cuando estalla el primer golpe de Estado de la decena trágica, hay dos, como sabemos, Sí. uno el 9 de febrero del 1913, que fracasa, y otro que tiene éxito, entre comillas, el del 18. Ya es el de Huerta. Ya es el de Huerta. En ese periodo que conocemos como la decena trágica, que fue de terror masivo, de una inmensa crueldad, como todos los mexicanos lo tenemos grabado, yo creo, a fuego en la conciencia colectiva, él, para simplificar, embajador de Japón en ese momento, O sea, este hombre es embajador de Japón en México. Es encargado de negocios interino. Era en ese momento estaba encargado de la legación de Japón. En sentido estricto, en esa época, solamente el embajador de Estados Unidos tenía el título de embajador. Los demás eran ministros y él estaba encargado, digamos. Para efectos prácticos, él representaba a Japón en México. Tenía alguna relación de amistad, él y su esposa, con Gustavo Madero, que había sido designado embajador especial por el presidente, su hermano, para ir a Tokio, y tenían relación también de amistad por algunos motivos. Y cuando estalla el golpe de Estado, él va a visitar a la señora Sara Pérez de Madero al castillo de Chapultepec, y por la tarde el padre y la madre, la esposa, las hermanas del presidente, unas 30 o 40 personas, se refugian, son asilados en la embajada, digamos, de Japón, en lo que ahora es la Plaza Río de Janeiro. Ahí estaba la embajada. Ahí estaba. ¿En cuál de las casonas? ¿Tienes idea? Ya está derruida a poca distancia de la casa de los señores Madero, del señor Madero Hernández, el padre del presidente, que por cierto vieron arder su casa antes del asesinato del presidente, desde el balcón de la legación de Japón. Los peligros eran terribles, Ricardo. O sea, la embajada japonesa le da refugio a la familia Madero en esos 10 días. Exactamente. A ver, esto se me está complicando todavía más como historia. Mientras la embajada estadounidense está jugando con Huerta en contra de Madero, la embajada japonesa está jugando con Madero y protegiendo a Madero. Sí. Es una historia demasiado interesante como para que haya permanecido oculta tanto tiempo. Se diluyó en los últimos 70 años, unas 7 décadas, desde 1935. En su época es algo que se conoció bastante, pero pasaron tantas cosas en la decena trágica que esto quedó un poco como un pie de página. Una anécdota. Se sabía que habían ido, pero no se conocían los detalles. Los familiares del presidente Madero sabían que habían sido salvados sus antepasados ahí, sus abuelos o sus familiares, pero no conocían los detalles. Al punto de haber visto desde las ventanas de la embajada cómo ardía su casa. Sí. A ver, Carlos, hay cable que liga con tu propia biografía. Tu esposa es parte de la familia Madero, es heredera de esa familia. Ella, digamos, sus bisabuelos y sus tías abuelas fueron salvados por Horiguchi Kumaichi, su esposa y los miembros de la comunidad japonesa en México, que fueron a ayudarle al, digamos, embajador, para simplificar, con sus katanas, sus espadas japonesas, sus escopetas. Iban a comprarles alimentos a Tacubaya,
y arriesgaban su vida en medio de los días más crueles, sabemos todos, de la historia de la ¿Tú ciudad. dirías que la actitud del secretario, del ministro de la embajada, tuvo que ver con línea directa con el emperador entonces de Japón, o era una relación personal y un estatus diplomático que le permitieron jugar este papel pues tan bizarro en un momento de convulsiones? Pues. Sí, es muy buena pregunta, Ricardo. Él actuó por iniciativa propia, nunca engañó a su gobierno, pero tampoco le dijo todo lo que estaba ocurriendo. El diario es un diario muy emotivo. Aquí. Esta información está contenida en un diario personal del ministro. En un diario personal del ministro que fue traducido al español en 1923 o 33, que se publicó incluso en México en el periódico El Universal en el 35, y que es el eje a partir del cual narro yo esta historia. Este diario... Era un diario, perdón, que contenía las comunicaciones que él estaba mandando a Tokio, o es un diario íntimo a la manera, en fin, un poco literaria de algunos embajadores. ¿Es una mezcla? No, es un diario íntimo, son sus reflexiones, son sus observaciones, y lo que a mí me tocó hacer durante esta investigación fue buscar los telegramas que él envió a su Cancillería y las respuestas que le enviaban. Y la comparación entre el diario y los telegramas permite, Ricardo, concluir de manera enfática que él actuó por iniciativa propia, que no le mintió a su gobierno, que no le dijo toda la verdad, que aprovechó la latitud que le daba la distancia, la escasa comunicación, y pues se la jugó completa. Y de parte de Tokio no hubo mayor interrogación, mayor investigación, mayor censura sobre esta actuación. No hubo censura, le preguntaron por qué estaban ahí los Madero y él les dijo que porque eran amigos, habla incluso de íntima amistad, y simplemente le ordenaron que se asegurara de que no tuvieran ninguna actividad política. Un samurái en la Revolución Mexicana, este es el libro de Carlos Almada. Quedan preguntas por hacer. ¿Por qué un samurái? Y luego, desde luego, cómo actuó el general Huerta con la embajada japonesa después de este episodio. Bueno, estoy hablando aquí con Carlos Almada, embajador mexicano, sobre este libro, su última publicación en debate, Un samurái en la Revolución Mexicana, la historia de Horiguchi Kumaichi, este ministro, representante de negocios del gobierno japonés, justamente en los trágicos días de la decena trágica, que ahora por el propio Carlos estamos enterando, pues la embajada japonesa jugó un papel fundamental para proteger a la familia Madero. Hace un momento dijiste muy rápido, con sus sables y sus escopetas. A ver, ¿por qué un samurái? Pudiste haber dicho un diplomático japonés en la Revolución Mexicana. ¿Por qué un samurái? Kumaichi Horiguchi era un diplomático profesional. De hecho, formó parte de la primera generación del servicio exterior japonés. Sin embargo, su familia tenía un origen samurái modesto. Eso era noble. Eso quiere decir samurái. Samurái quiere decir un guerrero, miembro de la casta guerrera de Japón, que era la casta dominante durante el Japón feudal, que es sustituido después, durante la época de la restauración Meiji, es decir, cuando el emperador retoma la totalidad de sus prerrogativas y el mando total del país. La casta samurái era la dominante de Japón y en su cúspide estaba el shogun y en sus estratos intermedios los señores feudales que encabezaban los llamados han. Horiguchi, el padre de Horiguchi, formaba parte de uno de esos señoríos. Durante y tenía tierras importantes en Japón. Sus señores sí, ellos eran de un rango modesto. Lo que es importante es el sentido de coraje, valentía, lealtad, honor que supone pertenecer a la clase samurái. ¿Por qué lo destacan en México?
¿Por qué alguien en ese momento pediría ser embajador o representante de Japón en México? Él era un diplomático de carrera. Había estado en otros lugares. Había estado en otros países, venía inmediatamente de Suecia, había estado en otros países y después de México estuvo en otros. Y en México llegó en un momento muy distinto. Cuando él llegó en 1909, el país estaba preparándose para festejar el centenario de la independencia. Con Porfirio Díaz en paz casi con todos los pueblos en ese momento y particularmente con Asia. Exactamente, especialmente con Japón, porque su gobierno en 1888 fue el primer país occidental, nuestro país, México, en reconocer la plena soberanía de Japón, Ricardo. Y la relación era muy estrecha, había una especie de niponofilia. Todo lo japonés llamaba la atención. Oye, Carlos, esto ya no te tocó exactamente a ti porque te tocó a la mitad, pero por eso nos hicimos de un terreno tan bonito en Tokio para la embajada. Así es. Y ahora lo convertimos en un edificio formidable. Sí. A ti ya no te tocó la vieja embajada mexicana, ¿no? Que era este terreno bellísimo con la casa que es de 1890. Bueno, me toca el terreno porque estamos desde esa época, finales del 19 ahí, como un gesto que tuvo el emperador de Japón, porque México fue, como dije, el primer país occidental en reconocer a Japón en su plena soberanía. Y ese terreno, que es un terreno muy bien ubicado cerca del Palacio Imperial, a un lado de las residencias oficiales de los dos presidentes de las cámaras. Los metros más caros que hay en Tokio. Pues sí, y sobre todo muy honroso, porque es la única embajada que está cerca del Palacio Imperial junto con la inglesa. Nada más. De regreso nosotros les dimos un terreno bellísimo en la Avenida Reforma que ahora no se puede utilizar por problemas, digamos, diversos, entre ellos temblores. Hay algún tema ahí de reparación y de reconstrucción de este edificio, no lo conozco en detalle, pero lo cierto es que en Tokio estamos muy bien ubicados y desde aquella época, regresando un poquito, si me permites, Ricardo, a 1909, 1910, la relación era muy buena, era intensa. Ya empezaban a llegar barcos, la primera migración masiva a Chiapas a finales del siglo XIX. También a Manzanillo, hay esa migración grande. Exactamente. Viene la celebración de la independencia, don Porfirio permite que Japón tenga la única exposición aquí en lo que es ahora el Museo del Chopo, en Insurgentes Norte, y pues todo es miel sobre hojuelas, pero luego estalla la revolución. Y viene el interinato de León de la Barra, el triunfo desde luego de Madero, se vinculan las familias y vienen estos 15 meses de acoso y derribo contra Madero, que culminan pues con su asesinato. Huerta, ¿cómo reacciona con la embajada japonesa cuando sabe que ahí le dieron albergue a la familia Madero y protegieron al propio presidente? Había fuertes rumores, muy intimidantes, de que iban a bombardear con artillería la legación de Japón. De pronto, Río de Janeiro a la mitad del fuego. Estaba a la mitad del fuego, porque estaba entre la Ciudadela, Ricardo, el público lo sabe muy bien, y Palacio Nacional. Entonces estaban justamente en el medio de la artillería. Ya preso Madero, el 19 de febrero de 1913, Horiguchi se presenta en Palacio Nacional y le exige, de manera muy educada, pero le exige aclaraciones a Huerta sobre estos rumores de que la artillería va a atacar la embajada, la legación de Japón. Huerta, desde luego, le da garantías. Japón era ya un país importante, regional y global, y Horiguchi hábilmente le dice que hay un adagio en Japón que dice que al ave perseguida no se le puede matar en propia casa, se le tiene que recibir, se le tiene que cuidar. Y le ofrece incluso que si él en algún momento necesita o su familia necesita protección, también a él se la darán. Y lo sorprende porque le dice, quiero ver al presidente. Y Huerta no se puede negar,
y lo deja verlo abajo. Y puede ver en los sótanos de Palacio a Francisco y A Madero. Francisco y Madero. Y en el diario se narra un encuentro muy emotivo en el que el presidente Madero se abrazan y le agradece pues que está protegiendo a su esposa, a sus padres, a sus hermanos. Qué historia más formidable. Es. Se me va el tiempo, pero hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte. ¿Cómo diste con esta joya? Porque, a ver, este libro tuvo que haber sido escrito y publicado ya hace muchas décadas y te tocó a ti en suerte divulgarla masivamente. No quiere decir que no hubiera trabajo de investigadores y de historiadores, pero hacer un libro de divulgación de esta historia te tocó a ti esa Me suerte. tocó en Carlos. suerte. Fueron casualidades, se fueron sumando, se fueron dando. En la historia de la historia, que es una especie de introducción, las explico. No me cuelgo medallas que no me tocan. Reconoces las investigaciones Reconozco previas. las investigaciones y, por supuesto, es un libro de historia, en donde las afirmaciones todas intentan ser objetivas y fundadas en investigación directa. Y luego el prólogo tiene pedigrí. El prólogo de García Diego, ¿no? Bueno. O sea, que Javier lo haya firmado, te acoge en el círculo de los historiadores. Pues para mí es un enorme gusto, un gran honor. Javier García Diego es el presidente de la Academia Mexicana de Historia, como todos sabemos, expresidente del Colegio de Se enamoró de la México. historia. Le gustó por una razón muy simple, y es que tuve yo la suerte de caer en un tema o desconocido o poco conocido. Tuve la fortuna de poder indagar en Japón con la familia del embajador, diplomático, en los archivos de la Cancillería y con los historiadores japoneses, pues lo que había ocurrido. Y no lo va a decir el autor, pero tiene una estupenda pluma. O sea, graciosa, agradable, fácil de recorrer. En fin, no nos aleja por su densidad, sino al revés, nos acerca por su gentileza y amabilidad. Carlos Almada, muchísimas gracias por este libro. Gracias por estar aquí en Calle 11. Te agradezco muchísimo, Rafael, con mucho respeto y mucho aprecio. Gran éxito.